Muy buenas noches, Iglesia del Señor, Iglesia del Aire, muy buenas noches. Que el Señor me los bendiga grandemente. Quien nos saluda el pastor Jorge Alderete del Centro Cristiano de Restauración, Los Sin Muros y Sin Fronteras. Nuevamente estamos iniciando un vivo después de mucho tiempo. Pido disculpas a la amada audiencia de tenerlos un poco abandonados con el tema de los vivos. Estamos un poco ocupados con el tema de la escuela, entonces a veces queremos estar en todos lados y no se puede. Pero bueno, hoy pudimos hacernos un tiempito y gracias al Señor podemos compartir una palabra allí para cada uno que está necesitando una palabra de aliento, una palabra de restauración, una palabra de restitución, una palabra de exhortación. ¿Por qué no? Porque también hay palabras cuando digo una palabra de exhortación, porque viene para edificación nuestra, para que Dios nos corrija, para que Dios nos mueva al piso, para decir, epa, no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, todo es bueno en las cosas del Señor, ¿no? Así que gracias al Señor, a ver si tengo todo, quiero un segundito más, ahí está. Así que gracias al Señor, estamos trabajando en la obra de Dios, estamos así no esperando, prácticamente ya en cualquier momento tenemos novedades con el tema del nuevo local, pero sí seguimos trabajando en la escuela, seguimos predicando, seguimos hablando, seguimos compartiendo palabras, seguimos enseñando, que es lo primordial, ¿no es cierto?, que es lo que Dios nos mandó a hacer desde un principio. Así que gracias al Señor que todavía estamos y podemos hacer la obra de Dios. En estos tiempos estamos viendo que vemos en las redes sociales, vemos en Facebook, vemos en Instagram, vemos así lo que se comparte, todas las cosas. Entonces uno a veces, todo lo que ve a veces pone en la balanza si cómo está el pueblo del Señor, ¿no es cierto? Entonces en esa balanza uno examina, porque no solamente examina la balanza que uno ve allí también, pero esto no es sino más que nada es una crítica constructiva para que nos podamos edificar, para que podamos ver lo que Dios tiene para nosotros, ¿no es cierto? A veces uno puede decir, no, este pastor lo primero que hace, mira la paja del ojo ajeno. No, yo miro la paja del ojo ajeno, pero también miro la viga que puedo tener en mi propio ojo. Me examino todos los días para poder cada día sacar lo que no corresponde, para poder ser mejor para Dios. Entonces dice que Dios nos ha dado a nosotros la autoridad de juzgar, es decir, que nosotros vamos a hacer lo que vamos a juzgar. Entonces, y nosotros no somos juzgados de nadie. La palabra de Dios lo dice, no lo estoy diciendo yo. Entonces, uno puede opinar, puede decir, puede ver cómo está el pueblo de Dios en estos tiempos, cómo Dios está observando también al pueblo de Dios, cómo se está manejando. Gente que lleva agua para su propio molino sin importar las almas, solamente le importa lo que es la apariencia, lo que es el cartel, lo que es la primera plana, y nos olvidamos de lo primordial. Digo nos olvidamos porque muchas veces yo he compartido cosas también así, y por eso siempre digo que las redes sociales son buenas si uno las usa correctamente, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? El pueblo del Señor está peleándose para ver si, por ejemplo, si participar en un carnaval es bueno o no, si pidiendo opinión a gente en general, cuando nosotros somos los que tenemos que dar las directivas para que la gente, para no ser piedra de tropiezo. Digo, estoy dando el ejemplo de un carnaval, como podemos dar un ejemplo de gente que se ocupa solamente de estar en primera plana y no de lo fundamental, lo que Dios nos ha mandado. Hace poco hablábamos con mi hija, la ministra evangelista Florencia, la sierva del Señor del ministerio. Quiero decirle que hablábamos de que vimos ahí un varón, un rapero, que se convirtió a Cristo, ¿no? Y trae multitudes de gente. Y hablábamos de que estos tiempos Dios está usando a esa gente porque
toca el corazón de las multitudes, ¿no es cierto? Entonces Dios está queriendo eso, que se pueda tocar el corazón de las multitudes para cambiar, para que la gente pueda cambiar, la gente pueda entender, que la gente que pueda decir, wow, qué bueno, mirá, se convirtió a Cristo, quiere decir que Cristo tiene poder para transformar vidas, para cambiar las mentes y los corazones. Y gloria a Dios, aleluya, que es así, porque lo ha hecho con nosotros cuando éramos lo más vil y menospreciado. Dios transformó nuestra vida cuando nadie nos daba un peso de valor, cuando éramos, todas las puertas se nos habían cerrado. Bueno, Dios, así como transformó a este varón que está así, que estaba en lo que es rap, creo que es farruco la palabra, pero también así como transformó a él, transformó a otros también que llaman multitudes de jóvenes como Don Omar y todas estas cosas. El que entiende estas cosas me va a entender lo que quiero decir. Si no, búsquelo y se da cuenta que son varones de Dios ahora. Entonces, apuntaba a esto, digo, gente que no ha estado nunca en el Evangelio de pronto se encuentra transformando multitudes. ¿Por qué? Por medio de su testimonio, gloria a Dios. Y nosotros, los evangélicos viejos de muchos años, nos olvidamos de hablar o de decir de dónde Dios nos rescató. Y digo nos olvidamos porque yo también me he olvidado de dónde Dios me rescató. Parece que nosotros, que el evangélico de ahora, el evangélico moderno, pareciese que quiere esconder la mugre debajo de la alfombra. No se quiere, que no se enteren lo que yo era, que no se enteren lo que yo hice, que no se enteren lo que yo era antes cuando Dios me rescató. Escondemos el testimonio de lo que Dios nos rescató. Y cuando Dios nos manda a contar ese testimonio, ¿para qué? Para que podamos transformar esas vidas donde el que estaba en la droga, que no esté más en la droga, el que estaba en la delincuencia, que no esté más en la delincuencia, el que estaba en la prostitución, que no esté más en la prostitución, el que estaba allí, por ejemplo, gloria a Dios, en depresión, pero por medio de su testimonio saca a esa gente de la depresión, porque sabiendo que Dios tiene poder para sacarlo. Pero no, lo primero que hacemos, nos ocupamos de las redes, así de estar en el renombre, en las primeras planas, pero nos olvidamos de las almas, nos olvidamos del testimonio. El pueblo de Israel, gloria a Dios, hay un ejemplo muy claro en el pueblo de Israel, lo que ha hecho. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque gente de muchos años, algunos están estancados, otros están activos, pero no hablan lo que tienen que hablar. El pueblo de Israel, cuando Dios lo saca de Egipto, lo saca haciendo prodigios y maravillas, porque nosotros sabemos que abrió el mar Rojo, que cuando estaba en el desierto, dice que cuando Dios tenían frío, y dice que a la noche había una nube de fuego que los calentaba, y cuando dice que tenían calor porque estaba en el desierto, había una nube que los protegía, y dice que cuando tenían sed, golpearon una peña, dice que de la peña salió agua, y cuando tenían hambre, dice que Dios le mandó el maná para que coman, y cuando tenían ganas de comer carne, dice que Dios les mandaba codornices. ¡Wow! Tantas maravillas que hizo Dios en nuestra vida, como lo ha hecho en usted, en su vida, en su casa, en su familia, aquel que lo rescató de su vana manera de vivir, pero ¿sabe qué? Se olvidó de Dios, se olvidó de contar el testimonio de Dios, se olvidó de decir, mire, Dios me sacó de este lugar, porque para eso nos ha llamado, para predicar el Evangelio. No nos ha llamado para que sentemos una silla, no nos ha llamado para estar en la primera plana, Dios no nos ha llamado para que estemos así contando, ¡ay, gloria a Dios, somos evangélicos y no sabemos lo mejor de la palabra, sabemos echar demonios, sabemos echar esto, pero no hablamos de lo que Dios nos hizo en nuestra vida. Y no solamente no hablamos, sino que ni siquiera somos carta leída para que vean realmente lo que somos nosotros como cristianos, porque nos estamos dando un buen testimonio. Gloria a Dios. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue estado en el desierto. Sin embargo, dice que Moisés hizo un cántico en el capítulo 32. Moisés habla de un cántico. Y en ese cántico da el ejemplo del pueblo de Israel, de lo que fue, lo que hizo, de lo que hizo Dios en su vida. De cómo hizo Dios en su vida, no solamente en su vida, sino en mi vida también. Y en la vida de todos los que hemos sido rescatados, porque yo considero que la mayoría de los evangélicos tenemos un testimonio para contar. Gloria a Dios. Así en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, y el versículo 10, dice la palabra del Señor,
le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor y nos instruyó. Dios nos halló en tierra de desierto, en la desesperación, cuando nadie nos daba 2 pesos, cuando estaban todas las puertas cerradas, cuando no teníamos para comer, cuando no teníamos trabajo, cuando no teníamos salud. Así nos encontró Dios. Así nos encontró Dios a usted también, amado y amada, amigo y amiga. Así encontró Dios a usted también. Pero quiero decirle, ¿sabe qué? Dice que nos halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Nos trajo alrededor y nos instruyó. Pero gloria a Dios, nos instruyó. Somos evangélicos de muchos años, que conocemos la palabra de Dios porque nos instruyó, leemos la palabra de punta a punta, la conocemos, gloria a Dios, y por ahí conozco gente que hoy en día hasta se olvidó de dónde Dios lo ha sacado, porque como tiene títulos, gloria a Dios, se olvidó que fue allí, que fue en yermo de horrible soledad, allí en tierra de desierto, se olvidó de dónde lo sacó Dios. Y hoy en día usted lo escucha hablar y son todos hacedores y conocedores de la palabra. Que Dios tenga misericordia de sus vidas. Dice la palabra del Señor, dice, lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como a la niña de su ojo. Dice, como el águila que excita su nidada. Como el águila quiere decir que Dios nos estaba excitando nuestra nidada mientras nos instruía. ¿Para qué? Para que podamos crecer. Entonces, excitar la nidada quiere decir las tormentas que podemos ir pasando en la medida que vayamos caminando en el Evangelio. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo en el camino del Señor. Y cuando tenemos una tormenta, lo primero que decir, no, Dios no está conmigo. Nos vamos al mundo. No, Dios no está conmigo. Me quedo sentado allá, no trabajo más para el Evangelio. No hablo más de la palabra. Sí, Dios no está conmigo. Cuando hay una pequeña tormenta, cuando hay una pequeña movimiento en el nido. Dice la palabra del Señor, dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Dice que quiere decir que nos enseña a volar. Dios nos enseñó a volar, amado. Nos enseñó a volar en las tormentas. A entender que cuando hay una tormenta nosotros estamos arriba de la tormenta, así donde no hay nubes, donde está el sol. Así dice que el águila sube a esa altura y la tormenta la ve de arriba. Cuando usted se prepara, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero el pueblo de Dios en estos tiempos se ha olvidado todo lo que Dios ha hecho en su vida. Por ese motivo no cuenta el testimonio que Dios ha hecho en su vida. Por lo tanto dice, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. O sea que no había otros dioses, solamente el Señor. Dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. En otras palabras, Dios estaba diciendo que Dios los había bendecido grandemente con todas sus necesidades. Con todas sus necesidades Dios lo había bendecido grandemente. Sin embargo, gloria a Dios, lo primero que pasó que se olvidaron. Se olvidaron así. ¿De qué se olvidaron? Se olvidaron de dónde Dios los sacó. Se olvidaron de dónde los sacó. Se olvidaron de contar el testimonio. Se olvidaron de las maravillas que Dios hizo. Cuando sanó cánceres, cuando sanó los enfermos, cuando los sacó allí de la cárcel, cuando los sacó allí cuando estaba en la droga a punto de morirse, cuando los sacó allí cuando estaba en la delincuencia, cuando los sacó allí que estaba en la depresión, que estaba a punto de matarse. Se olvidaron, el pueblo de Dios se olvidó de todas las maravillas que hizo Dios. Lo está diciendo aquí la palabra. Y así está el pueblo en estos tiempos. Solamente para las marquesinas nada más. Escuchamos tremendos siervos nada más. Para eso, pero no para lo fundamental. ¿Sabe por qué pasa eso? Yo le voy a decir por qué pasa eso. Dice la palabra del Señor, allí mismo estamos leyendo, en el mismo capítulo 32 y en el mismo versículo 15 dice, pero engordó Jesurún. Dice, escuche esto que es importante, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasas. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de la salvación. Abandonó Jesurún. ¿Qué quiere decir? Jesurún quiere decir el que es recto. Jesurún quiere decir el que es recto.
¿Me entiendes? O sea que el pueblo de Israel era considerado un pueblo recto delante de Dios. Pero dice que abandonó las cosas de Dios. Dice, ¿me entiende? Dice, y Jesurún quiere decir Israel, juntos, todos juntos. Es como los cristianos del día del Pentecostés, que estaban todos juntos, todos unánime. Bueno, así sucedió. Pero dice que terminaron abandonando a Dios, abandonándolo, olvidándose de todas las maravillas que Dios hizo. Olvidándose de todo lo que hizo Dios. Olvidándose de contar el testimonio que Dios ha hecho en su vida. Porque usted ahora está escondiendo ese testimonio. Escondiendo cuando Dios agarró y liberó su vida. Y diciendo, ¿y por qué no le cuenta a su amigo lo que hizo Dios? No tiene vergüenza de contarle a su amigo lo que Dios hizo. Cuando usted, me acuerdo, por ejemplo, vomitó cosas feas de su vida. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda cuando pasaba allí al frente y lloraba de todas las cosas que pasaba y Dios había transformado su vida? Pero hoy en día se olvidan. Se olvidaron del Dios que los creó, del Dios que los sacó allí. Así está el pueblo del Señor en estos tiempos, amados. Olvidándose de Dios. Olvidándose de lo que Dios había hecho. Olvidándose de... Gloria a Dios. Santo es tu nombre. Bendito eres, Padre Santo. Así que quiero irme para el lado de ¿cómo es la palabra? Para la palabra del Antiguo Testamento, para que más o menos usted vea que Dios de una u otra manera habla en nuestras vidas. Para que usted vea que Dios de una u otra manera Dios está hablando en nuestras vidas por medio de su palabra, por medio de que Dios quiere que nos restauremos, Dios quiere que salgamos de esa ociosidad, Dios quiere que empecemos a dar frutos, Dios quiere que empecemos a contar nuestro testimonio. Gloria a Dios, se ha perdido todo eso. Se ha perdido todo eso. Allí en el libro de San Juan dice que cuenta una historia de la mujer samaritana, dice que Dios se le presenta a la mujer samaritana, porque la mujer samaritana dice que estaba entre dos ciudades, entre dos montes. En esa época dice que estaba el monte Gerizim y el monte Ebal, y dice que ella estaba en Sicar, cerca del lado del monte Ebal, pero sí iba a hacer sus oraciones, iba a hacer su culto allí en el monte Gerizim, ¿no es cierto? La mujer samaritana honraba a Dios y todo, pero a pesar de todo, dice que Jesús se le aparece a la mujer samaritana, como diciendo que era necesario pasar por su vida. Era necesario pasar por su vida, pero ¿por qué era necesario? Porque ella estaba más del lado de la maldición que de la bendición. Entonces Dios dice que pasa allí y tiene una charla con la mujer samaritana cuando todos las conocemos. Estoy haciendo un resumen de la mujer samaritana, porque no para que usted entienda lo que Dios había hecho en la mujer samaritana, con el mismo ejemplo que puedo hablar así en Deuteronomio 32. Dice que se le aparece Jesús a la mujer samaritana porque también estaba haciendo las cosas que no correspondían. ¿Me entiende? ¿Y qué pasa, iglesia, cuando nosotros no hacemos las cosas que no corresponden? Cuando Dios nos dice que tenemos que hacer esto y no lo hacemos. Cuando tapamos bajo la alfombra todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando tapamos bajo la alfombra cuando realmente tenemos que contar nuestro testimonio. Y andamos escondiendo a Jesús porque tenemos miedo hasta de decir que somos evangélicos cristianos. Tenemos miedo de decir que somos que predicamos a Cristo. Porque mucha gente tiene vergüenza de decir eso. Amado, quiero decirle... Jesús se le presenta porque la mujer samaritana venía de derrota en derrota. Dice que venía cambiando de marido en marido. 5 maridos había tenido y el que tiene todavía tampoco es tu marido. Entonces Dios le dice, la mujer samaritana dice, me parece que tú eres profeta, dice que le dijo. No sé si me entiende lo que quiero decirle. Dios había descubierto su vida, había descubierto lo que tenía la mujer samaritana en su vida. Dice, pero ¿cómo? Nadie te dijo nada que yo he tenido 5 maridos y el que tengo es el 7 y nadie... ¿Cómo sabes? Porque Dios había ido por ese propósito ahí a cruzarse con ella, porque sabía que ella estaba queriendo hacer las cosas bien, pero no podía porque estaba más al lado de la maldición, iglesia. Así está el pueblo de Dios en estos tiempos. Estamos creyendo que hacemos las cosas bien, yendo a la iglesia, congregándonos, pero nos olvidamos de contar el testimonio.
Nos olvidamos de decir, Dios me rescató de esta vana manera de vivir cuando yo era así, 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 así. Claro, estamos engordados, ya conocemos la palabra, ya nos congregamos, ya estamos, ya estamos yendo de un lado para otro, entonces estamos tan, la palabra es tan engordados, o sea, tan conocedores de la palabra, que nos olvidamos, amado. Así en Apocalipsis capítulo 2, le habla Dios a la primera iglesia, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejar el primer amor quiere decir olvidarse de donde Dios lo sacó, amado. Olvidarse de cuando usted, Dios lo sacó, que Dios lo bautizó en lengua, que Dios empezó así a tener así intimidad con usted. Hoy en día se ha perdido hasta la intimidad con el Señor. ¿Todo por qué? Porque nos hemos envanecido en nuestro propio razonamiento. La mujer samaritana dice que creyó en lo que Dios dijo. Aún Jesús le dijo que ya no era momento de estar yendo así, adorando y diciendo, mira, yo estoy yendo allí, adorando allí en el monte Gerizim, y los judíos están adorando allí en Jerusalén. Y Jesús le dijo, ni de un lado ni del otro es necesario estar allí, porque no están haciendo las cosas correctas, ni los judíos ni los samaritanos estaban haciendo las cosas correctas. Y hoy en día la iglesia del Señor no está haciendo las cosas correctas, amado. No está haciendo las cosas correctas. ¿Sabe por qué? Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tiene vergüenza de contar su testimonio. Dice la palabra del Señor que la mujer samaritana, dice, gloria a Dios, dice que la mujer samaritana lo que hizo, después que la transformó, después que ella dejó su vieja vida, después que tuvo ese encuentro con Jesús, dice la palabra del Señor allí en el versículo capítulo 4 de San Juan y el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué es lo que hacía la mujer samaritana? Daba testimonio, amado, daba testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, y dice que muchos creyeron. Ahora yo pregunto, iglesia, ¿cuántos están creyendo de lo que Dios hizo en su vida? Examinemos un poquito cuánto Dios está haciendo de lo que hizo en nuestra vida. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué estamos rescatando allí? ¿Sabe qué estamos haciendo, amado? Estamos guardando el talento, lo estamos escondiendo. Y cuando venga Cristo a buscarlo, a reclamar los talentos, dice que nos va a demandar ese talento que tenemos escondido. Le va a decir, ¿cómo? Yo te di ese talento para que lo multipliques, no para que lo escondas. Porque el pueblo de Dios esconde sus talentos, está escondiendo los talentos de estos tiempos. Entonces, si usted está escondiendo los talentos y no está contando su testimonio, no está contando lo que Dios hizo en su vida, no está contando cuando lo rescató de su vana manera de vivir, dice que Dios va a demandar de usted ese talento. Pero ¿cómo no te había dado un talento para que lo multipliques? ¿No te había dado 2 talentos para que lo multipliques? ¿No te había dado 3 talentos para que lo multipliques? Y dice que hubo varones que multiplicaron los talentos, pero hay uno que le dio uno solo, y ese solo, a pesar de todo, no lo multiplicó, lo escondió. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza de decir, Señor, ¿cómo voy a predicar? Yo no sé quién para predicar el Evangelio. Señor, tengo vergüenza de decir, tengo vergüenza de hablar de vos, tengo vergüenza de decir, soy cristiano, tengo vergüenza de decir, Dios obró en mí, yo quiero que lo mismo que tengo yo te lo voy a compartir a vos. Así está la iglesia de estos tiempos, amado. Dice que por el testimonio de ellos, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, dice. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por las palabras de él. Dice que creyeron mucho más por la palabra de él. Iglesia del Señor, en estos tiempos, Dios está queriendo nuevamente volver a la senda antigua. Y gloria a Dios. Allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después que estaban todos unánimes, después que estaban todos, ¿se acuerda usted? Cuando estaban todos allí en el Pentecostés, cuando estaban los 120 reunidos, así, que estaban todos orando, buscando de Dios.
dice que se levantó Pedro a hablar, ¿no es cierto? Y cuando se levanta Pedro en Hechos capítulo 2 y el versículo 37, voy a leer 2 versículos, 3 para que usted tenga entendimiento. Dice que se levanta Pedro y dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, amado. Perseveraban en todo lo que Dios había hecho en su vida. Perseveraban. Hoy la iglesia está de un lado para otro. No hay unidad. Nadie habla de nada, amado. Nadie habla de las cosas de Dios. Cada uno quiere llevar agua para su propio molino. Lo que menos quieren es: no le voy a predicar a pero no, escuchame, no voy a decir esto por lo otro. No. Amado, iglesia del Señor, nos tenemos que arrepentir nuevamente, buscar el rostro de Dios y decir: Señor, mirá, sé que no estoy haciendo las cosas correctas. Mirá, Señor, sé que así como el pueblo de Israel dice: sé que me has instruido, sé que me has sacado así de la tierra del desierto, sé que me has rescatado de cuando yo era delincuente, sé que me has rescatado de cuando yo estaba viviendo en mi vana manera de vivir. Señor, pero te pido perdón porque realmente me he olvidado de que tengo que ir y predicar el Evangelio. Me he olvidado que tengo que agarrar y decir a mi hermano, Cristo te ama, vení a los pies del Señor. Y no diciéndole y empezando, como he escuchado muchos así, poniéndolo pobrecitos a que se peleen unos con otros con sus propias opiniones, cuando nosotros son los que tenemos que formarlos a ellos para que puedan entender y comprender las cosas de Cristo. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque están engordados. Pero engordó Jesurún, dice, engordó Israel. Engordó, porque engordó quiere decir, con todas las maravillas que habían hecho, Israel dijo: y bueno, Dios está conmigo, ¿qué va a hacer? Ya está todo solucionado. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar el Evangelio de que Dios me sacó de la delincuencia? ¿Voy a predicar el Evangelio de que me sacó de la depresión? Ya está, yo soy salvo, después lo demás que se joda. Porque así está el pueblo de Dios. Así está el pueblo de Israel en estos tiempos. Olvidándose de donde Dios los sacaba, de donde Dios los rescató. El pueblo de Israel se está olvidando de todo eso. El pueblo de Dios se está olvidando de contar el testimonio. Gloria a Dios. ¿Usted no cree que la mujer samaritana contó diciendo: me dijo todo lo que yo era el Señor? Y muchos creyeron por su testimonio. ¿Usted cree que ella no me dijo que yo andaba haciendo cosas malas con muchachos así, con 5 maridos? Yo creo que ella habrá contado su testimonio completo como tiene que haber sido. Gloria a Dios. Nos olvidamos, amado. Yo mismo me hago responsable que yo también me he olvidado. Por eso estoy compartiendo la palabra, porque Dios habló primeramente a mi vida. ¿O usted se cree que cuando Dios me rescata de mi vida, en esa época, cuando Dios, hace 30 años atrás, todos mis compañeros, la mayoría de los que estábamos así, fueron todos muertos? Porque en esa época estaba el SIDA. No quedó nadie. Quedamos unos pocos sobrevivientes de esa época. Y no contábamos el testimonio, no hablábamos de Cristo. Y en esa época salíamos a evangelizar, hacíamos programas de radio. Y mucha gente, yo me acuerdo que mucha gente, estábamos en la iglesia y mucha gente en la iglesia nos decían los nuevos. Porque los viejos no hacían nada, estaban acostumbrados, estaban así como la mujer samaritana, estaban estancados. ¿Me entiende? Y los nuevos que habíamos llegado nos decían los nuevos.
Y yo no entiendo cómo vos vas a hacer todo cosas malas y después venís a predicar y Dios te sigue. Pero gloria a Dios porque nosotros habíamos roto ese paradigma de la religiosidad. Nosotros veníamos del mundo, veníamos de la delincuencia, veníamos de la prostitución, veníamos de enfermedades, veníamos de lo vil y menospreciado. Imagínense usted, si no teníamos miedo en el mundo a hacer cosas malas, menos íbamos a tener miedo para el Evangelio, para predicar una palabra, para llevar allí. Íbamos a visitar hogares. ¿Qué se ha perdido eso de visitar hogares? Así gente necesitada, de visitar a un enfermo, o aquel que está necesitado, aún que dice, bueno, no sé, porque no me viene más olvidado en la iglesia de mí. La iglesia ha perdido la esencia de estos tiempos, ha perdido esa esencia, amado. Iglesia del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque no nos hemos llenado más del Espíritu Santo. Nos hemos llenado más de cosas del mundo. Porque muchos ministros que yo veo allí en Facebook tienen más cosas del mundo que de Dios. Porque si tuviesen cosas de Dios, hablarían de las cosas de Dios. ¿Me entienden lo que quiero decir? Muchos en la iglesia, muchos conocedores de la palabra, no están hablando como tienen que decir. No lo estoy juzgando, estoy hablando estoy observando lo que la iglesia de Dios está haciendo en estos tiempos. Cada uno examínese en cómo está con el Señor. Si está bien, gloria a Dios. Si no tiene que rendir cuenta, gloria a Dios. Me parece perfecto. Pero yo quedé avergonzado cuando hablábamos con mi hija de este testimonio de este varón que había salido de estar en el mundo, de estar en la droga, de estar lleno de chicas y lleno de cuantas cosas, de pronto se transformó y Dios lo convirtió al Evangelio. Porque eso es lo que hace Dios. Y por medio de sus testimonios muchos están siendo convertidos. Y nosotros, la iglesia de estos tiempos, ¿qué está haciendo? Estamos peleándonos para ver si el pastor fulano hizo una reunión, qué palabra dio el pastor Mengano, qué palabra dio la pastora fulana, y de hablar del Evangelio bien gracias. Estamos peleándonos para ver si Cristo viene pronto, peleándonos para ver si la vacuna está buena o está mala. Que Dios nos ayude, iglesia. Que Dios nos ayude. Dice la palabra del Señor que se le presenta a la mujer samaritana porque estaba allí entre dos pensamientos. Entre dos pensamientos, esa es la palabra. Estaba entre la maldición y la bendición. Y Dios en esta noche se presenta nuevamente a su vida, allí, para percibirlo, para decirle, ¿entre qué lugar está usted? ¿Qué es lo que está haciendo para el Señor? Entonces, la clave para que la mujer samaritana pueda agarrar y contar su testimonio y muchos sean salvos, ¿sabe cuál es? Es ser lleno del Espíritu Santo. Porque dice que el Señor le dijo, no, pero nosotros, Señor, nosotros allá en el monte Gerizim hacemos nuestro culto porque tenemos así el templo para adorar a Dios. Y Dios le dijo, no es ese lugar. Pero los judíos también están orando así en Jerusalén, tampoco es ese lugar. Se da cuenta que no todos los lugares conducen a Dios. Entonces la mujer samaritana le preguntó, pero Señor, ¿dónde es? Y Jesús le dijo, la hora es, y la hora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Iglesia del Señor, es necesario llenarnos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que volvamos al primer amor, para que volvamos a entender y decir al Señor y decir todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para que volvamos de vuelta así, gloria a Dios, y contar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro trabajo. Y nosotros andamos escondiéndonos para que no nos vean como Dios nos ha bendecido, como Dios nos ha prosperado, como Dios nos ha sacado, como Dios ha puesto su mano cuando hemos tenido enfermedades. Y a veces andamos cuidándonos de dar el testimonio. Cuando la mujer samaritana entendió que tenía que adorar en espíritu y en verdad, dice que ella lo primero que dejó a los pies del Señor fue su cántaro. ¿Qué era su cántaro?
dice que representaba las cosas viejas que tenía en su vida, las cosas que le impedían ser una verdadera adoradora, las cosas que le impedían ser, contar las maravillas que Dios había hecho, porque el pueblo de Israel, dice, cuando Moisés canta este cántico, dice que engordó Jesurún, dice que empezó a tirar cosas, y dice que menospreció a la roca, menospreció a Jesús, dice el pueblo de Israel, dice que menospreció a la roca representa a Jesús, dice que menospreciaron ellos, lo que Dios había hecho en su vida, amados. Dice que menospreciaron. Y muchos hemos menospreciado lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de contar lo que Dios había hecho, las maravillas que Dios ha hecho. ¿Sabe por qué? Porque estaban engordados, dice, total Dios abre el mar rojo, total Dios nos da fuego, agua de la peña, nos da esto, nos da lo otro. Total Dios está con nosotros, los demás que se jodan. Porque así es el pensamiento del pueblo de Dios en estos tiempos. Iglesia del Señor, quiero decirle que es tiempo de ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para que por medio de ser adoradores, dice que nos tenemos que llenar de su presencia. Así, y sabe que, le voy a decir algo más, y sabe que nosotros por medio de estar llenos de su Espíritu Santo, muchos van a ser transformados, iglesia. Muchos van a ser convertidos, muchos van a creer en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está lleno de palabras y lleno del Espíritu Santo, dice que penetra en los corazones así hasta convencer de pecado, de juicio y de justicia. Así que, Iglesia del Señor, no voy a extender más, solamente quería decir, y el mensaje es para que usted entienda, no se enoje si es un mensaje a lo mejor que no le gusta, pero estamos hablando con la palabra y por la palabra. ¿Qué testimonio estamos dando? Estamos contando lo que Dios ha hecho en nuestra vida, las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Estamos contando lo que Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Estamos contando lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No nos olvidemos de eso, iglesia. Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. No al que cuando vemos circunstancialmente, no, a toda criatura, dice. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, amado, estamos en tiempos donde Cristo está agitando su iglesia. Dice que sigue diciendo así con la mujer samaritana, dice que ya los campos estaban para la siega. ¿Me entiende? Ya los campos están para la siega. Nosotros segamos lo que no labramos, pero igual dice que Dios está usando nuestras vidas. Iglesia del Señor, quiero decirle en esta noche que es tiempo de empezar a hablar de Cristo. Es tiempo de empezar a contar nuestro testimonio nuevamente, al volver al primer amor. Así en Hechos de los apóstoles dice que compartían el pan, dice que ellos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, había unidad en la iglesia. No cada uno iba para su propio lado y cada uno tenía su propia razón. Que Dios tenga misericordia de nosotros, iglesia. Que Dios tenga misericordia. No voy a extender más. El mensaje de esta noche es ¿qué testimonio estamos dando? Así para el Señor más que nada. ¿Qué testimonio estamos dando? Así que, iglesia, vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Padre, por medio de tu Hijo amado Jesús, Señor, te presento delante de tu presencia primeramente pidiéndote perdón por mis pecados, Señor, por mis faltas, por mis insuficiencias, por mis errores, por mis debilidades y por mis flaquezas, Señor. Señor, te pido, Señor, que toque los corazones, Señor. Así que estés tocando los corazones, así los que están endurecidos, Señor, los que están acostumbrados, los que están así alejados, Padre Santo. Así los que están, Señor, no sintiendo tu presencia, así que penetre, Señor, allí en sus vidas, que vayas a su casa, Señor, activando ángeles que vayan allí a su casa, Señor, allí, que puedan tocar sus corazones, Señor, y entendiendo que tú estás en ellos, Señor, y ellos en ti, Padre Santo. Señor, te doy gracias
por todo lo que haces, lo que hiciste y lo que vas a seguir haciendo, Señor. Que esta palabra, Señor, no caiga en saco roto, Señor, sino que podamos ponerla por obra, Señor. Que podamos decir, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Gracias te damos, Señor. Ahora, Padre Santo, hago una oración para aquel que no conoce tu palabra, que nunca ha conocido a Cristo, que repita conmigo estas palabras, diga: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Perdona todos mis pecados, los que he hecho voluntaria o involuntariamente, Señor. Mi casa y yo te serviremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Comparta este video, allí sé que después van a estar viéndolo muchos. Compártalo allí. Mañana ya va a salir en YouTube, también compártalo para que puedan ir expandiéndose la palabra del Señor. Saludo a todos mis hermanos, que el Señor me lo bendiga grandemente. Quien los saluda, el pastor Jorge Alderete, del Centro Cristiano de Restauración. Amén.